acreditar ante un tribunal laboral la insolvencia de la empresa y con esto llegar a un muy buen arreglo con el trabajador y por lo menos protegernos de lo que es el famoso despido injustificado. Entonces, mucha recomendación a los empresarios y a los emprendedores que ya se están viendo en condiciones de insolvencia económica para la nómina o que sus proyecciones les están dictando que sí van a pasar por ese problema. Acérquense con el consultor para que el consultor también los acerque al tribunal laboral y pueda acreditar una insolvencia. Y de este modo ahorrarnos lo que son las demandas por despido injustificado, ¿no? O más allá, tipo de huelgas o algo por el estilo. Ok. Fíjate que eso es bastante interesante, ¿eh? O sea, realmente yo lo desconocía totalmente y creo que es una medida o una herramienta de prevención bastante interesante, porque recordemos que este tema de distanciamiento social o todas estas medidas de prevención las estamos haciendo no por mandato presidencial, no por mandato de las autoridades, sino por un orden social que realmente creo que es interesante ver cómo la sociedad se está organizando para cerrar bares, restaurantes, gimnasios, y que a pesar de que nos pueda afectar, creo que estamos viendo el valor del futuro y ponderando con el valor del presente, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, Así creo que es. esto es bastante interesante, realmente. Ahora, Alberto, también es otra de las cuestiones que están sucediendo, ¿no? Hay mucha gente que, pues, a lo mejor se está adelantando a ciertas acciones, está adelantándose a ciertas decisiones, y incluso también hay empleados donde dicen, ¿sabes qué? Yo tengo pánico, tengo miedo y he sido ganado por toda la histeria, y que digo, ¿sabes qué? Patrón, perdóname, pero yo no me quiero arriesgar y ya no quiero ir a trabajar. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones? ¿Qué tiene que aplicar tanto el patrón y qué sucede también con el empleado? Porque el empleado va a decir, oye, pues es que no me quiero exponer, tú me estás exponiendo, tú debes de seguir pagándome, ¿no? Yo quiero trabajar desde home office. Y hay muchas cuestiones ahí que a lo mejor en la práctica parecen muy sencillas, pero en el aspecto legal hay mucha sensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tienes que decir para ese tipo de casos? Ok. Me gustaría empezar con el famoso home office porque ya era una moda y con esta contingencia va a repuntar cada vez más, ¿no? El famoso home office no está regulado por la Ley Federal de Trabajo. Es importante que todos lo sepamos. Sin embargo, no está prohibido. ¿Se puede hacer el home office? Sí, siempre y cuando las dos partes lo convengan. El patrón no puede obligar al trabajador a que se vaya a su casa a trabajar y tampoco el trabajador puede obligar a su patrón a que le dé obligatoriamente ese permiso para irse a trabajar a su casa. Si las empresas hoy en día ya están haciendo el famoso home office, lo que yo recomiendo es que sea por pacto voluntario de los dos y que se haga un comunicado que firmen los dos, para que así, de manera consentida por parte tanto del trabajador como de la empresa, estén de acuerdo por escrito que las actividades se van a llevar a cabo desde casa. La actividad no está prohibida. Sin embargo, insisto, no es una obligación por parte de la empresa estar garantizando el trabajo de casa. Hay ciertas actividades que no se pueden hacer desde casa, lamentablemente. Hay otras que sí. Bueno, luego hay otro tipo de pregunta, como la que tú hiciste, Salvador. ¿Qué pasa si el trabajador dice, pues yo no voy para no arriesgarme? Mientras no hay una declaratoria por parte de la Secretaría de Salud, el trabajador se tiene que presentar a trabajar conforme a sus horarios estipulados y los días estipulados. Si él deja de ir de manera voluntaria por no quererse contagiar o algo por el estilo, ojo, mucho ojo, porque si lo hace 3 veces en un periodo de 30 días, se considera como abandono de trabajo y por ende, pues ya pudiera ser un despido totalmente justificado. Con sus debidas participaciones laborales. Desde luego, así es. Ok. Ahora, también en otra cosa, ¿qué pasa? Hablando, yo sé que hablamos a veces con ciertos tintes de exagerados, pero nos gusta... son preguntas reales. Sí, y nos gusta hablar desde los dos extremos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, también en el sentido contrario, donde el empleado tiene miedo, pero bueno, por miedo a perder su trabajo, sigue yendo
a su lugar de operación y se enferma. O sea, y obtiene desgraciadamente el coronavirus. ¿Qué pasa con el, o sea, hay un seguro, no hay un seguro, lo cubre o no lo cubre? ¿Qué pasa con el patrón? Porque también es una exposición para las dos personas, ¿no? Claro. El único responsable en materia de salud es el Estado, no la empresa, no el trabajador y no el patrón como persona física. Y es importante que lo entendamos. El único que tiene que garantizar salud digna para todos es el gobierno. Si el trabajador decide arriesgarse a asistir a la empresa, pese a que ya hay una contingencia declarada por parte de la Secretaría de Salud, pues la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre él. Si no hay contingencia y el trabajador se contagia, o el trabajador, perdón, o el patrón también se llega a contagiar, no hay ningún tipo de responsabilidad laboral. Vamos hablando de liquidación o indemnización por parte de la empresa al trabajador. Por Si parte llega de clientes. por parte de la empresa, perdón. Sí, y por parte de clientes, que un cliente llegue y se contagie en nuestro centro de trabajo, ¿hay algún tipo de responsabilidad para nosotros? Tampoco, ninguna. Obviamente hay obligaciones que tenemos que cumplir, porque lo dicta también la Secretaría de Salud para las empresas, que es resguardar el orden y la higiene. Y esto está establecido mucho antes de que surgiera el coronavirus, ¿no? Es obligación del patrón brindar los productos o insumos necesarios de higiene, por ejemplo, en baños, jabón, papel higiénico, etcétera, ¿no? Eso siempre ha estado a través de la Secretaría de Trabajo y también de la Secretaría de Salud. Okay. Aún así, con estas medidas, si un cliente, un visitante, un proveedor, quien tú quieras, se contagia por haber accedido a las instalaciones, no hay ninguna responsabilidad ni laboral, ni civil, ni mucho menos penal hacia la empresa o hacia el empresario, ¿no? Ok, entonces, una vez, cuando la autoridad haga la declaratoria de contingencia de salud, surten diversos efectos legales, ¿verdad? Sí. Antes, nosotros podemos seguir operando, podemos seguir manteniendo la empresa abierta, porque no hay un mandato de autoridad, ¿cierto? Y bueno, realmente antecedentes hay muy poco. De hecho, en todo el siglo XX no tenemos un antecedente de que se haya declarado una contingencia y que haya intervenido el Estado de manera muy agresiva. Se han declarado pequeñas contingencias en incendios forestales y cuando eso surge, lo que hace el gobierno es que pues suspende clases en escuelas o hace recomendaciones a las empresas, ¿no? Puede en México llegar a ocurrir lo que está pasando ahorita en otros países de Europa, que intervenga el Estado a través de la Fuerza Armada para garantizar precisamente este tipo de control que dicta la Secretaría de Salud. Puede que haya zonas de control, toques de queda, multas, infracciones por estar, no sé, caminando en la calle o estar abriendo empresas cuando ya se dijo que no se hiciera, ¿no? Ese es el extremo que no queremos ver en México y estamos apelando a que no llegue esto, ¿no? Claro. Por eso hay recomendaciones que ya muchas empresas y muchas dependencias públicas ya están atendiendo. Pero, atendiendo tu pregunta, Saúl, si se declara una contingencia por parte de la Secretaría de Salud, depende cómo la quiera hacer valer el Estado y a través de qué dependencia se pueda auxiliar para hacerla valer. Insisto, no tenemos un antecedente en México como para tomarlo de referencia. Qué bueno, pero se puede auxiliar el Estado a través del ejército o a través de fuerzas armadas, ya sea estatales, municipales, etcétera, ¿no? Claro. Todavía, como bien mencionabas, no llegamos a la fase 2, ¿cierto? Pero eso no quita el dedo del renglón de que haya ciertas precauciones, haya ciertos miedos, y esto también evidentemente genera pues cierto pánico e, insisto, cierto miedo, ¿no? ¿Y qué pasa con el patrón que dice, veo a alguien gripiento, lo veo con ciertos síntomas muy parecidos al coronavirus, y le digo, ¿sabes qué? Regrésate, porque yo no quiero que seas aquí un efecto de contaminación, entonces vete, ¿no? Y no te voy a pagar porque pues yo no quiero que aquí contamines a alguien, ¿no?
Porque esa es la inercia, ¿no? O sea, cuidar al resto del equipo de trabajo. ¿Qué pasa con esa persona en ese caso hipotético? Pero en este caso hipotético, si lo hace el empresario, así como tú lo estás diciendo, de manera deliberada, te mando a tu casa y no te pago nada, es una manera incorrecta. Si un trabajador ya está presentando síntomas de alguna infección en la garganta o algún síntoma de los que están platicando el coronavirus, lo ideal es que esta persona se vaya a su casa, sí, pero que también se acerque a la Secretaría de Salud o marque a la Secretaría de Salud. La misma Secretaría de Salud, afortunadamente, sí está atendiendo bien estos casos, inclusive te visitan a tu domicilio. Te hacen unos estudios rápidamente. Si sales positivo, bueno, te tienes que quedar en tu casa, inclusive por disposición de la misma Secretaría de Salud. Y fíjate, ya no tanto por el Seguro Social, ya lo hace directamente la Secretaría de Salud. Si es así, sí hay que pagar íntegros sus salarios, tal cual como están en su contrato laboral. Ahora, mucho ojo con esto y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir porque ya nos ha pasado. Hay millones y millones de personas que amanecemos con el dolor de garganta y nada tiene que ver con el coronavirus. ¿No? Si es así y no presentamos más síntomas de los que plantea la Secretaría de Salud, no presentamos temperaturas elevadas o aún así hay infecciones de garganta muy altas, pero si la Secretaría de Salud no me confirma a mí que tengo el virus del coronavirus, yo estoy obligado a cumplir con mis obligaciones laborales siempre y cuando el Seguro Social no me dé una incapacidad. Me la da, pues me voy a mi casa y el patrón me paga. Entonces ya entra en juego el seguro, el IMSS, el famoso IMSS. Ya entra en juego el seguro, siempre y cuando la Secretaría de Salud determine que él no tiene coronavirus. Si no tiene coronavirus, la Secretaría de Salud le va a decir, pues vete con tu seguro de cabecera, con tu médico de cabecera, por parte del Seguro Social y que él determine qué es lo que te va a dar o si te presentas o no a trabajar, ¿no? Claro, claro. Bien, pues insistimos, estamos yéndonos a extremos, pero como siempre lo mencionamos en cada uno de nuestros episodios, no todo es negro, ¿no? También tenemos tintes más coloridos que son beneficios o son situaciones que pueden generar cierto estímulo para las empresas y los empresarios, ¿no? En este caso, mi querido Alberto, para ayudar a otras personas, a los empresarios que nos están escuchando y que se puedan inspirar, ¿qué están haciendo las grandes empresas ante esta contingencia? O sea, ¿cómo están sacando adelante esa situación para que, yo sé que a lo mejor ya está muy próximo todo este proceso, pero qué pueden hacer en este momento para generar ciertos beneficios, ciertos estímulos o que el impacto no sea tan gravoso para ellos? Que se reinventen, que no entren en pánico con esta pandemia. Si bien el Estado nos ha pedido o nos ha recomendado hasta ahorita, nos ha recomendado que nos quedemos en casa, es precisamente porque no queremos llegar a aquellos extremos que ya platicamos. Para eso me gustaría comentar algo muy rápido. El coronavirus se movió tan rápido gracias a un modelo económico, porque los viajes de negocio de China a Europa y luego a América son constantes, ¿no? Claro. Este tipo de problema que está surgiendo en todo el mundo y especialmente aquí en México, creo que puede surgir un nuevo cambio en nuestros hábitos financieros y económicos como empresarios y como empresa. Si me preguntan, como ayer alguien me preguntó, oye, ¿ya nos acabamos? ¿Nos vamos a morir como empresarios? No necesariamente. Creo que es una faceta de transformación. De acuerdo. Y aquí hay que aplicar mucha creatividad. Creatividad del emprendedor, del empresario y de su plantilla. Insisto, que se acerquen a su plantilla laboral, que se reúnan con ellos. Es lo rescatable de la norma 35. La norma 35 dicta que tengamos reuniones periódicas con nuestra plantilla laboral y esta es una razón de ser el por qué y el para qué. Que ellos sean los que nos den ideas, que aporten y que estén conscientes de la realidad. Y es así como la empresa se puede transformar. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Te puedo citar algunas como HP. HP todas las mañanas está teniendo reuniones con